Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. La televisión que va contigo presenta Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10. Buenas noches, bienvenidos a este Reporte 10. Les saludamos sus amigos Lilia Arellano. Lilia, buenas noches. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenas noches. Con Te gusto veo saludarte. como Pancho Villa, ¿eh? Sí, me siento Viejas a la orilla, me siento muy bien ¿eh? acompañada esta noche. ¿Verdad? Porque esta noche está con nosotros la diputada con licencia, porque está en pre-campaña, Ivonne Ortega. Usted la conoce, ella tiene una larga carrera política, ha sido alcaldesa, legisladora local, diputada federal, senadora y gobernadora de su estado natal, Yucatán. Diputada, es un honor que esté con nosotros. Buenas noches. Al contrario, Paco, gracias a ti, gracias Lidia por invitarme a este programa y al auditorio que nos ve y nos escucha. ¿Y anda en pre-campaña, en serio? Pues, ¿En serio quiere ser candidato a la presidencia? Por supuesto, he manifestado mi aspiración a buscar la candidatura a la presidencia de la República por mi partido. No se puede determinar como una pre-campaña porque no he empezado el periodo electoral, el periodo electoral empieza en septiembre, pero sí a manifestar la aspiración y he estado ya, llevo segunda vuelta a estar recorriendo el país y ahora ante la oportunidad que nos da la asamblea de mi partido, que será, bueno, están terminando las asambleas estatales, la nacional será en 4 y 5 de agosto la discusión de las mesas y al 12 la votación de los acuerdos. La posibilidad que tenemos de que se puedan abrir los procesos y que junto con la candidatura a la presidencia de la República puedan haber también consultas en los municipios, en los distritos locales, federales. Hay 8 gubernaturas, 1.548 ayuntamientos, 822 diputaciones locales, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 8 gubernaturas, más la jefatura de la Ciudad de México y la presidencia de la República. Pues con ese pastelote parecería que hay para todos, pero de repente no se ve así que existan para todos, mucho menos cuando en esta etapa pues has hecho pronunciamientos muy severos. La ley no es pareja para todos, no es igual para todos. Esto en las circunstancias de inseguridad que se viven en el país, con los niveles de corrupción, de impunidad, sí sonó fuerte, muy fuerte. Precisamente por eso pedimos piso parejo. En la asamblea, cuando tú eres militante y quieres ser candidato, tienes que tener la firma de sectores y organizaciones, la de un porcentaje de militantes y una serie de requisitos que tienes que cumplir. Si eres un ciudadano, la única condición que te ponen es que seas un ciudadano prestigiado, entonces puedes ser candidato. Entonces, si se liberan los candidatos, que se liberen para todos, militantes o no. A ver, platíquenos eso de la liberación de candidatos, porque usted tiene una larga trayectoria dentro de su partido. Ha ocupado cargos de elección popular, de los cuales ha resultado invariablemente triunfador. Pero de repente su partido dice, pues ya no nos basta con tener militantes como Ivonne Ortega, como muchos otros. Ahora queremos que vengan de afuera, que no sean priistas, y vamos a quitar los candidatos que señalan que para poder aspirar a un cargo de elección popular se necesita tener un periodo de militancia aceptable. Y ahora no, ahora cualquiera puede llegar de afuera y empujar, quitar, sacar del medio a gente como usted. ¿Por qué pasa esto? Lo que se supone, porque nadie conoce obviamente el documento, todavía no ha llegado el momento de la asamblea, es que hay una propuesta de que se puedan liberar, no son candidatos en el caso de la identidad partidista en la candidatura a la presidencia de la República, marca tener por lo menos 10 años de militancia. Pero yo estaría a favor de que se liberen todos los limitantes y que el que se quiera registrar para encabezar al partido, primero pues que tenga identidad con el partido, que se haya manifestado por lo menos que tiene la ideología del PRI y que se abra un proceso con credencial de elector, como las primarias que hay en Estados Unidos y en otros países, y el que gane un proceso interno con credencial de elector, si el ciudadano te acompaña a ganar una candidatura, te acompaña a ganar una elección y lo más importante que hoy no está pasando, te acompaña a gobernar, para que entonces puedas tener cambios profundos en el gobierno y en el país, para que ahora sí cambien las cosas, porque si vas a llegar nada más a administrar los mismos problemas que hay, pues no tiene sentido llegar a gobernar. El licenciado Jesús Reyes Heroles es un viejo ideólogo de su partido, que no había que legislar con dedicatoria. Aquí no es una legislación propiamente dicha, pero es una reforma a los estatutos, a las normas que rigen la vida de su partido, y al parecer tiene dedicatoria. ¿Para quién?
Pues se ha dicho que José Antonio Meade, que no ha expresado ninguna afiliación partidista, no se le conoce al menos públicamente, que ha servido tanto en los gobiernos panistas, o en un gobierno panista, como ahora en el actual del señor Peña Nieto. Mira, lo que yo he comentado es que todo aquel que tenga aspiración, tenga cargo o no, pero en el caso de que tenga cargo, lo que es válido es que lo manifieste y si tiene cargo, en consecuencia renuncie para que no utilice recurso público en una aspiración. Esto tendría que ser así como un fuera máscaras y abrirse para dejar atrás este dedazo, esta forma de elegir candidatos que al final no deja satisfecho a los ciudadanos, porque tenemos que votar por los que otros eligen, no los propios militantes de ese partido o los propios ciudadanos. Los mismos militantes, lo que he estado comentando en diferentes foros, nosotros ganamos o recuperamos la presidencia de la República en el 2012 y de 2012 al 2017 han habido 24 procesos de sucesión de gobernador y de elección inmediata anterior a la actual, que se haya competido, hemos perdido 4.700.000 electores y tenemos un padrón de casi 8 millones registrados ante el INE. ¿Qué te habla esto? Que el militante, cuando no está convencido del candidato o candidata que le hayan puesto, en el mejor de los casos no los acompaña y en el peor de los casos vota en contra. Porque hemos inclusive ganado elecciones pero perdemos rentabilidad electoral. La elección pasada, el 4 de junio, en la que ganamos Estado de México y Coahuila, ganamos por un poco margen y perdemos mucha rentabilidad electoral. Por eso es que le pedimos nosotros que escuchen al ciudadano, que escuchen al militante y que en consecuencia tanto el ciudadano como el militante puedan acompañar él o la candidata al que consideren. Si es un candidato o una candidata que gana una interna y viene validado por la sociedad, va a ser el candidato más legitimado en un proceso. Estamos viendo, pues, desde mi punto de vista, ya con más de 4 décadas observando la política mexicana, algo inédito, que un priista se salga de la línea del control que marca invariablemente la dirigencia. Una línea que lleva a muchos militantes a criticar en los cafés, en las mesas de los restaurantes, en corrillos con amigos, al presidente de la República, por ejemplo, y al conductor del partido del momento, porque pues, es una dirigencia formal que varía de acuerdo a los humores que haya en el jefe real del partido. Pero en el momento en el cual están frente a ese liderazgo formal o al liderazgo real que es el presidente de la República, esas críticas se convierten automáticamente en aplausos y en elogios. Lo he visto en infinidad de ocasiones. Muy recientemente, en un consejo político de su partido, un grupo de viejos priistas con los que platicaba, viejos como yo, decían... Bueno, no tanto. Dicen viejos los cerros y reverdecen. No estaban tan viejos. Bueno, eso es mentira. El más viejo era yo, pues. Decían hasta de lo que se iba a morir Peña Nieto. Y en el momento en el que el maestro de ceremonias anuncia, y en estos momentos hace su arribo, el señor, etc., los críticos se deshacían en aplausos. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa línea no ha variado? Porque varía su posición. Bienvenida que haya quienes como usted salen a decir lo que está pasando realmente en su partido, sin ambajes, sin disfraz. Pero en el momento en el cual se tiene muchos seguidores por eso, pero en el momento en el cual se aparece el presidente de la República o el líder formal del partido, pues esas críticas, esos aplausos críticas se convierten en aplausos. Yo lo que he hecho es que creo y defiendo lo que creo. Yo creo que en este momento el partido está en una condición muy complicada. Seríamos ingenuos pensar que estamos en una condición, cuando ganamos la elección del Estado de México y Coahuila y empiezan todos a festinar, o algunos a festinar el triunfo. Claro que hay que festejar el triunfo, pero con los pies bien puestos en la tierra y viendo la realidad. En el 2015 pasa algo similar, y era yo la secretaria general del PRI. En 2015 ganamos nosotros la mayoría en la Cámara y echamos las campanas, echaron porque no me incluyo las campanas al vuelo, pero realmente habíamos ganado la mayoría en la Cámara, pero habíamos perdido rentabilidad electoral. Tan perdimos rentabilidad electoral que en la elección del 2016 perdemos 9 estados en la competencia. Y hoy yo digo lo que pienso, defiendo lo que creo, así lo he hecho siempre. A veces entiendo que puede ser no cómodo o no agradable, o no caerle bien a todos, pero también es válido decir lo que se está pasando.
Al contrario, creo que hace más daño el que trata de ocultar la realidad que se está viviendo al que habla honestamente y dice lo que la gente está sintiendo. Y bueno, por más que me empeño en tratar de encontrar algo diferente en la postura de las mujeres en la política, de las que tienen aspiraciones como tú, y los señores, fíjate que no las encuentro de profundidad, no encuentro una posición de mayor sensibilidad, como mencionabas hace un momento, de un acercamiento real hacia los ciudadanos, de una comprensión auténtica de muchos de sus problemas, una visión que te coloca exactamente del otro lado. Y bueno, tendría que darse porque también de una manera que yo considero ofensiva para las mujeres, se habla de las cuotas de género. Me parece que es absurdo, que es ofensivo, que nos insulta, porque por género no debe llegar, o sea, debe llegar por capacidad, por muchas otras cosas. Pero de repente muchas de quienes están dentro de esta área se convierten en remedios de señores. Las he conocido que les da hasta por subir los pies a los escritorios, por adoptar hasta en su comportamiento actitudes hombrunas. Tú sientes ese otro lado, lo vives, lo manifiestas. Si estuvieras ya en una campaña, ¿cuál sería ese acercamiento hacia tus congéneres, hacia la familia, hacia las cosas que por naturaleza ya no son, son de más fácil comprensión para nosotros? Y que al final son las mismas fotos con los niños, las mismas fotos con los viejitos, las mismas expresiones, las mismas promesas. Lo mismo. Al contrario, creo que ahora en nuestro país las promesas, si tú revisas un discurso de Porfirio Díaz, revisa de qué hablaba. Hablaba de seguridad, salud, empleo, educación, y 100 años después seguimos hablando de lo mismo. Por eso la gente dice, el sistema no me funciona, porque aunque las necesidades son diferentes, pero al final de cuentas seguimos hablando de lo mismo. Me parece que hoy vale más el pasado, evaluar cómo has gobernado cuando te ha tocado gobernar, en el caso de los que hemos gobernado, cómo has decidido cuando te ha tocado decidir en decisiones difíciles y qué tan congruente eres con tu vida. Me parece que hoy se evalúa mucho más, inclusive que el género. Decían, México está dispuesto a votar por una mujer, México está dispuesto a votar por la capacidad, independientemente de qué género sea. Y ese es el que tienes que demostrar. Hay temas que son profundos, que no se ha tocado de hace mucho tiempo y que también cuando los toco hay a quienes no les gusta, pero pues es la verdad. La política económica en nuestro país la definieron en el 82. Del 82 acá han pasado 35 años. En 35 años hemos tenido 6 presidentes, 4 del PRI y 2 del PAN. Y la política económica ni siquiera se ha puesto a discusión. O sea, mucho menos a evaluación. En Japón, cada que hacen una política económica, a los 15 años le evalúan, lo que funciona lo fortalecen y lo que no funciona lo quitan. Entonces, México no ha generado riqueza. ¿Cómo no? Claro que ha generado riqueza, lo que no ha sabido es cómo distribuirla. Hay 4 personas que son las más ricas de este país, una es la más famosa, pero realmente son 4. Estas 4 personas tienen en su cuenta personal lo que van a recibir 32 estados de la República por 4 veces para infraestructura. Entonces, hemos o no hemos generado riqueza. Lo que no hemos sabido es cómo distribuirla. Por eso tenemos que discutir la política económica. Sí, bueno, pero estas personas a las que tú te refieres tienen negocios, tienen empresas. Sí, claro. Hay políticos que tienen exactamente las mismas cantidades que no se conocen porque eso no pueden aparecer todavía en Forbes, ¿verdad? Y eso está peor todavía. Claro. Eso está peor. Y la otra es la política social. Hablo de estas dos porque de estas dos se desdobla salud, educación y todas las demás. La política social la define en 88. Del 88 aquí han pasado 29 años. En 29 años han pasado 5 presidentes, 3 del PRI, 2 del PAN. Y la política social lo único que ha cambiado es el nombre. Ya ni siquiera es social, es asistencial. ¿Tienes idea de cuántos programas sociales? Electoral. Ojalá, ya ni electoral es. En la elección pasada, en la del 2016, no en el 2017, en el 2016, solo votó el 22% de los beneficiados de los programas. O sea que ni electoral, ni esa justificación pudieran dar, ni electorales. ¿Sabes cuántos programas hay entre municipales, estatales y federales
que no están conectados entre sí, sociales, en todo el país. ¿Tienes una idea? No. Más de 100. No, agárrate. 5.491 programas. 1.3 por municipio. Fiscalmente es imposible y socialmente es imperdonable, porque entonces si te dan una determinada cantidad de dinero por hijo, luego te dan por si hay un adulto mayor de 65 años, los zapatos, el iPad, etcétera, etcétera, entonces ¿para qué trabajo? Los útiles escolares. Los útiles escolares, el las uniforme, despensas. Las despensas, porque entonces están haciendo programas asistenciales y no programas sociales que permitan, cuando inicia la política social, se calcula que habían 53 millones de pobres, así arranca la política social. Han pasado 29 años y le hemos metido como mexicanos casi 4 billones de pesos. 4 millones de pesos metidos a la política social. Y después de 29 años y 4 millones de pesos, hay 55.3 millones de pobres. O sea, no solo no hemos sacado a un pobre de la pobreza, sino que hemos metido a 2.300.000 más. No tengo que ser especialista en política social, decir, no claro. Está funcionando. Porque además es una receta que no es propia, es una receta que nos impuso del 88 el Banco Mundial. El Banco Mundial exigía que los gobiernos como el nuestro, y en países como el nuestro, la mayoría de la población tuviese un ingreso cuando menos de $2 al día. Es correcto. Para poder tener acceso a préstamos, a créditos, a financiamientos. Y entonces cuando se crea Solidaridad, que como usted bien dice, ha venido cambiando de nombre, pero no de táctica ni de estrategia. No ha sacado a los pobres de la pobreza, les ha alimentado la pobreza. Y alguien decía por ahí, no hace mucho, que el gobierno se había convertido en una fábrica de pobres con estos programas asistenciales. Sí, tal parece que si en México naces pobre, tu trabajo es ser pobre. Y en un contrasentido, se eliminan la gran mayoría de desayunos escolares, por ejemplo. Cuesta mucho trabajo tener las escuelas de tiempo completo. Entonces no preparas una generación, pues no preparas una generación y no calificas a la que tienes. Claro, es un desarrollo nutricional. Es que el 88 es consecuencia del 82, que bien decía la diputada, es el cambio de programa económico en el país. También, que viene de fuera, también nos es impuesto por las agencias multinacionales. Y cuando se dan cuenta de que al terminar con el estado de bienestar, aquel estado de bienestar que nos daba la CONASUPO, que no solamente, lo decías tú en otra ocasión, no solamente accedía a la gente a productos a precios bajos, sino que además servía para regular el mercado. Claro. Entonces, cuando desaparece eso, en 6 años se dan cuenta de que necesitan un sustituto del llamado Estado benefactor. Y comienza con estas políticas que han resultado totalmente fallidas, porque había mayor movilidad social, ascenso social, cuando había un Estado benefactor. Claro. Y no ahora. Antes, si tú te esforzabas porque pudieras titular un hijo, sabías que ese esfuerzo con el título de tu hijo iba a tener un mejor futuro que tú y probablemente de toda la familia. Hoy se esfuerzan las familias, tienen a hijos titulados sin empleo y inclusive tienen la posibilidad de no solo no tener un mejor futuro que una mejor condición de vida que la que tienen sus papás, sino están en peores condiciones que las que tienen sus papás. O sea, sí. De nada sirve. El otro día me invitaron a dar una conferencia a puros jóvenes de universidades privadas y les fui preguntando más o menos cuánto costaba su colegiatura. Y habían entre 20, 22, 23, 25 mil pesos. Un chavo que termina la universidad porque no tiene experiencia, si es contratado por alguna empresa, lo más que puede aspirar a ganar es entre 6.500 y 7.000 pesos. O sea, ni lo que paga su papá por la colegiatura. O ellos en créditos escolares. Entonces no hay movilidad social, dejó de haber movilidad social, la sociedad se estancó. Entonces estamos nada más en un gobierno, en las condiciones que genera el gobierno, en donde solo tienen que dar, pues entre los programas sociales, realmente esperar a que reciban, a que en lugar que busquen cómo pueden solucionar el problema. Esto de estancada la movilidad social creo que sería lo mejor que podría pasar, porque lo que se ha desarticulado es esta clase media. Se ha empobrecido a la clase media, claro. Se ha disminuido el estrato de la clase media ya realmente a una mínima expresión.
Y están viendo cómo se sostienen en esa condición de clase media cuando deberíamos estar buscando que la clase más baja estuviera generando condiciones mínimas, por lo menos. En nuestro tiempo, pues, ¿no? Como en nuestra época, ir ascendiendo socialmente, con preparación, con esfuerzo. Las casas ahora, es imposible que los hijos puedan vivir con los padres porque son tan pequeñas, que ya no les permiten ningún espacio. Y son estos pequeños puntos que no se abordan en el gobierno porque se habla de la macroeconomía, de la importancia de los grandes proyectos, pero esto es el día a día de los ciudadanos. Esto es con lo que se están enfrentando, nos estamos enfrentando todos los días. Y yo quisiera decir algo aquí en abono de nuestra invitada, que normalmente escuchamos a los políticos hablar de los problemas de los políticos, que si las prerrogativas, que si la candidatura cómo va a ser, y empezamos el programa incluso pues hablando del proceso interno de su partido. Y la gente, como usted dice, los partidos han perdido, no solamente el suyo, prácticamente todos los partidos han perdido votos, han perdido a la gente, porque los políticos no están hablando el idioma de la gente. ¿Qué queremos escuchar los ciudadanos? Que Ivonne Ortega, que aspira a la candidatura de su partido, se involucre y sepa cuáles son nuestros problemas. No necesita hacer una reunión del IEPES como se hacía antes, ahora creo que es una reunión Colosio, para conocer cuáles son los problemas de la sociedad, los conocemos todos. Salte tantito aquí a la puerta, tantito aquí a la puerta. Ahí se ve cuáles son los problemas que todos tenemos. Falta de seguridad, falta de acceso a la justicia, falta de acceso a la seguridad jurídica incluso. Y un tema muy fuerte de corrupción y su consecuencia que es la impunidad. Nos vamos al corte. ¿Ya tan rápido? Pues ya tan rápido. Bueno, pues en un momento regresamos. En un momento regresamos a Reporte 10. Fuego Cruzado, un programa de debate y opinión que presenta las cosas como son, donde se confrontan opiniones y se defienden posturas. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas. Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público y el debate se concentra en buscar la verdad. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Durán y periodistas invitados. todos los sábados 9 de la mañana. Qué bueno que siguen en sintonía de Reporte 10. Como usted ve, estamos platicando con la diputada con licencia, Ivonne Ortega. Y ha sido de verdad pues muy aleccionador todo lo que nos ha venido platicando sobre cómo ve ella, cómo vemos todos la situación del país. El gobierno ha abdicado de muchas de sus obligaciones y de sus responsabilidades. Lo vemos cuando empieza a dar contratos de seguridad en aeropuertos, en puertos, cuando la concesiona la basura, cuando concesiona el agua potable, cuando es constitucional. Cuando deja de regular el mercado, basados en una pues maravillosa ley de oferta y demanda y de libre mercado, que lo único que hace es que los acaparadores se enriquezcan brutalmente y que cada vez los alimentos estén más lejos de la mesa de los mexicanos. Ha abdicado de muchas de sus obligaciones, de muchas. Ahora, recientemente, hasta la de las cárceles, por ejemplo, ¿no? Al permitir en las que ya tiene los autogobiernos y en otras la construcción y la participación de particulares. ¿Qué vamos a hacer con un gobierno así? ¿Hasta dónde se puede recuperar toda esta rectoría del Estado, que debe existir porque de otra manera pues estamos viviendo también en una anarquía, por eso también la corrupción tan grande, en fin, lo vemos hacia donde volteamos a ver. Precisamente por eso comentaba los dos temas, tanto la política económica como la política social, porque de ahí se desdoblan todas las demás. Podríamos hablar de la política educativa, del tema de seguridad, pero si vas cambiando los temas de fondo, por ejemplo, en la política económica no está determinado las vocaciones productivas
naturales de las regiones del país, menos de las regiones de los estados y menos de los estados. En consecuencia, ¿cómo se está invirtiendo el dinero? Se está invirtiendo de acuerdo a la capacidad de negociación política o a la capacidad de negociación del gobernante en turno, no de acuerdo a la vocación. A la amistad, a la cuatitud, ¿no? Al acercamiento, a las parrandas. Pero no a la vocación. Entonces, estás desperdiciando talentos. Fui hace poquito a Michoacán y tú dirás, ¿qué tiene que ver? Ahorita voy a desdoblar todo. Y hace poquito fui a Michoacán y con orgullo los michoacanos me mostraban los cultivos que tienen de berries. Son los principales exportadores de frutos rojos, además del aguacate. Y en medio de todo eso, le calculo a ojo de buen cubero, 4.000, 5.000 hectáreas en esa zona. Hay una normal rural, con 3 camionetas de militares y 2 patrullas de PFPs. Ahí mínimo tendría que haber una ingeniería agronómica o por lo menos una técnica agropecuaria para que entonces le des valor agregado al producto que de manera natural ya tienes y entonces tenga los empleos que de verdad valen la pena y los jóvenes no se vayan a buscar el sueño americano en Estados Unidos o donde se quieran ir, se quieren en su región. Dicen, los jóvenes no quieren trabajar en el campo. Claro que no quieren trabajar en el campo, porque saben que su destino va a ser la pizca de la fresa, pero si supieran que su destino va a ser hacerle un valor agregado al producto y van a ganar los salarios que le hacemos a la gente que se le paga a la gente que viene del extranjero, entonces por supuesto que se van a quedar en su comunidad. Si se quedan en su comunidad van a generar el sentido de identidad y de pertenencia. Cuando tú quieres lo que tienes, lo defiendes y no permites que nadie te lo venga a robar. Y ahí viene el tema de seguridad, porque la seguridad no es nada más la fuerza. No, ni se soluciona con policías como hasta ahora, ¿no? Claro, bueno, hay condiciones en las que sí tienes que meter la fuerza, pero lo que verdaderamente tendrías que fomentar es ese sentido de identidad y de pertenencia. Si yo quiero lo que tengo, lo defiendo, pero si no, la verdad no me importa qué es lo que pase. Si tú le quieres pedir lealtad a un empleado del Estado, pero el Estado no es leal con el empleado, pues amor con amor se paga. Imagínate un policía, cuando yo llego a Yucatán al gobierno, un policía ganaba 2.814 pesos al mes. ¿Qué le puedes pedir a una persona que le pagas 2.814 pesos? No le puedes pedir nada. Cuando no tenían derecho a seguro de vida porque su trabajo era de alto riesgo, no tenían derecho a crédito de casa porque su trabajo era de alto riesgo. Ninguno de las casas famosas que le dan crédito a todo el mundo le daba a un policía porque su trabajo era de alto riesgo. Entonces, tiene que tener lealtad el Estado con su empleado para que entonces le pueda exigir lealtad también. Y el único que no le reconocía seguramente antes de usted ese alto riesgo al policía era el gobierno, porque claro, ni siquiera tenían la seguridad social, derecho a casa, o un seguro de vida, porque en caso de que perdieran la vida, pues sus claro, ¿qué pasa con tu familia? Quedaran asegurados. Y eso va desdoblando en temas de corrupción. Claro. Esas condiciones van provocando que vayan siendo, por ejemplo, un empleado actual de migración que está en la banda, en el aeropuerto o en algún punto de las garitas en la frontera, gana entre 7 y 12 mil pesos al mes. Si ve pasar un portafolio con 500 mil pesos, o no sé cuánto puede hacer, y le dan 3,000, no es una gran cantidad. Puede ser probablemente la universidad de su hijo. Entonces, por eso diría que si quieres que tengan lealtad el Estado tiene que tener lealtad con sus trabajadores y evaluar a estos que tienen estos trabajos. Por ejemplo, imagínate que le digas, a ver, lo que encuentres en la banda, el 50% de lo que encuentres para ti y con reconocimiento del Estado. No vuelve a pasar nada por esa garita. Es lo que habíamos comentado. Uno de los puntos de corrupción más visto y sufrido por todos son los agentes de tránsito. Recuerdas que lo mencionamos en el radio. Y las multas de los agentes de tránsito no conforman una parte medular de ningún presupuesto, de ningún ayuntamiento y de ninguna delegación y de ningún gobierno. Claro. Quítalas y sustitúyelas por formas y número de multas o de, ¿cómo se llama? Cuando te detienen y te ponen de infracciones, que te permitan ir acumulando puntos para tu casa, por ejemplo. Que te permitan ir acumulando como un incentivo. Claro, en positivo en lugar de... cometes una falta y puedes ir te van a dar una plática, que ya nada más de exhibición en público te va a generar pena. Y la segunda, ya la tercera, puede ser una sanción administrativa severa, en fin. Pero elimínalas. El agente de tránsito es un foco de corrupción generalizada. Pero ese divorcio que hay entre administración pública y burocracia
se ve muy claramente en momentos electorales. Generalmente las unidades habitacionales construidas por las instituciones de seguridad social para los trabajadores del Estado o de la entidad es donde menos votación tiene el partido gobernante. Porque hay un gran choque, bueno, lo vimos en Chetumal. Claro. En Chetumal la burocracia hizo perder al PRI. Sí, ahí hubo no un divorcio, ahí hubo una ruptura entre administración pública y burocracia. Sí, claro. Y esto se va reproduciendo. La gente menos leal a los altos servidores públicos son los burócratas que se dan cuenta de cuánto ganan realmente y cuánto trabajan y de cuánto roban. Es que si tú haces un análisis, mira, por ejemplo, el tamaño de desigualdades de los burócratas, pero también de la gente en general, un funcionario de primer nivel, de cualquier orden de gobierno que tú quieras, poderes, de los órganos autónomos, gana en un mes, lo que una familia, si tiene primero derecho a un crédito de interés social y además sale sorteada en el sorteo que hace Infonavit y Fobiste cada mes, paga por una casa, por un departamento, por 20 o 25 años. De entrada, solo con eso, o sea, yo estoy trabajando aquí y voy a pagar mi casa en 20, 25 años y mi jefe gana lo que yo voy a pagar 25 años cada mes. Entonces tienes que procurar ir generando condiciones de igualdad para que haya condiciones de lealtad. No, estamos viendo, si no, no puedes tener... Estamos viendo que hasta la Coparmex está pidiendo... Eso no es mucho romanticismo. ¿Tú crees que se puede? ¿Tú crees que va a llegar un momento en el que el funcionario va a aceptar ganar un poco menos a cambio de que los otros ganen un poco más? Pues yo te voy a comentar de mi experiencia personal en el caso de Yucatán. Cuando yo llego al gobierno, yo digo de mando medio para arriba, ningún centavo de incremento salarial, yo dono el 50% de mi salario, hay que empezar con el ejemplo, siempre he predicado con el ejemplo. Y de mando medio para arriba, cuando tú equilibras esa parte de lo que ganarían los mandos medios para arriba y se los das a los mandos medios para abajo, tuvieron de incremento entre 4, 5, 7 y hasta 8% cada año que se hacía una nueva replantación, y los de mandos medios para arriba sabían que no tenían derecho a un aumento de salario, y ahí estuvieron trabajando en el gobierno y estuvieron cada vez mejorando los salarios de los policías, de la gente que al final de cuentas es el verdadero rostro humano del gobierno, las enfermeras. Teníamos enfermeras que ganaban 900 pesos al mes, mujeres que tenían vidas todos los días en sus manos. Es imposible exigirle a una enfermera que gana 900 pesos al mes. Esta situación, le comentaba hace un momento, hoy en el país hay un movimiento en el que participan dirigentes políticos como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, en donde ya también está involucrada el sindicato de empresarios, que es la Coparmex, en todos demandando un incremento salarial. Y lo que escuchamos cada ocasión que se le pregunta al secretario de Trabajo, bajo cuya égida está la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, es decir, no hay condiciones. Y esto de no hay condiciones lo hemos venido escuchando durante décadas. Y el salario mínimo es totalmente violatorio de la Constitución, que señala que debe ser suficiente para que una familia tenga los mínimos satisfactores, incluido el ocio. Entonces, hoy se está violando la Constitución. Pero todo esto tiene una razón. El gobierno de México sale al mundo a ofrecer que vengan inversionistas y a cambio de ello dice, en México tenemos salarios de esclavo. Y así va a continuar. Y todavía peor, cuando era yo gobernadora, yo es que todos los gobernadores traemos el sueño de traer una armadora de autos a todo el estado. Si traes una armadora de autos, se generan 5,000 empleos directos. Sí, como si fueran marcas. Y yo empiezo a buscar y logro un acuerdo con la Toyota. Bien la Toyota, hacen todo, y al final ellos deciden venir a invertir a México y vienen a invertir. Bueno, ellos aparentemente querían estar en Yucatán, el gobierno entonces era de Calderón. El gobierno de Calderón le dice, muy bien, que es venir a México, van 1,000 millones puestos por el gobierno. Nada más que no en Yucatán, en Guanajuato. Era gobernador del país. Entonces, 1,000 millones que le da el gobierno. 10 años de exención de impuestos y el terreno que le regala el gobierno del estado, que también lo hubiéramos regalado nosotros. Estuve sacando la cuenta el otro día y son más o menos como 3,500 millones. Que si a una empresa mexicana le dan 3,500 millones no podemos hacer una armadora. Claro que sí. Por supuesto que pudiéramos, claro. Que es que haya una mezcla de recursos entre empresarios mexicanos y extranjeros, sería todavía aún más atractivo para los extranjeros
porque entonces lo que está pasando, el caso de Cancún, por ejemplo, las cuentas ni siquiera están en México, están en España, de los principales hoteles de la Riviera. Y muchas de ellas cuestionadas porque son producto de fraudes. Y, bueno, pero supongamos, ni el agua si es un empresario mexicano, por lo menos el agua, la comida, lo que gasten, el entorno lo va a gastar en el país. Pero si además sacan el dinero del país y lo sacan a una cuenta extranjera, pues ni eso. No, y venden en el extranjero. Pero venden todos los paquetes en el extranjero, no hay ni siquiera una derrama tributaria importante. Claro. No inmediatamente después de que se celebre la asamblea de su partido, comienzan también las negociaciones con Canadá y Estados Unidos para la reestructuración, modernización o francamente la desaparición del Tratado de Libre Comercio. Y una de las precondiciones que han puesto los negociadores estadounidenses ha sido que el tema laboral y salarial particularmente entre a la discusión. Ellos consideran y tienen toda la razón de que México les está exportando productos a ese mercado con dumping por los muy bajos salarios que hay en el país. Entonces, ahí puede haber un rayito de esperanza de que los salarios puedan mejorar en nuestro país por presión de los estadounidenses. Ahí hay doble oportunidad, por lo menos yo sí lo veo, porque si bien está la condición que tienen de que se puedan mejorar las condiciones salariales de aquí en nuestro país para que no sigamos exportando trabajadores, también hay la posibilidad, yo digo, en la negociación del Tratado de Libre Comercio, hay quienes dicen hay que lograr un acuerdo migratorio con Estados Unidos y la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Yo he comentado que yo no lo veo como dos cosas diferentes, sino como una sola. Si se logra concretar la renegociación, para mí me parece que para México es una oportunidad respecto a los salarios en nuestro país, pero hay tres temas que no tiene el Tratado de Libre Comercio. Uno que es el tema energético, porque cuando se firma el tratado, las leyes de nuestro país no lo permitían, pero hoy sí permiten la inversión extranjera, entonces tenemos una gran oportunidad. La segunda es la telecomunicación y la digitalización de las cosas que tenemos. Cuando se firma el tratado tampoco existían, entonces una gran oportunidad, además con la reforma, que es la única que está, digamos, dando resultados inmediatos en el caso de la reforma de telecomunicaciones. Y la tercera, en lugar de lograr un acuerdo migratorio, lo que tendría que haber es un apartado de migración dentro del Tratado de Libre Comercio que garantice dos cosas. Uno, la condición migratoria en la que se encuentran esos mexicanos en Estados Unidos, y dos, su condición también laboral en Estados Unidos. Porque pareciera que nos dicen los dreamers y los albañiles, y no, hay mexicanos que le están aportando conciencia con investigación, maestrías en Estados Unidos, pero como son de origen mexicano, no son nacidos ahí, ganan $20 la hora, y si es nacido ahí gana $60 la hora. Entonces tendría que haber un apartado en donde garantice cuál es la condición laboral en la que se encuentran en Estados Unidos y cuál es la condición laboral también en la que se encuentran en México. Claro. Yo lo veo como una gran oportunidad, ojalá se logre una muy buena Esto de los negociación. salarios sin duda lo es, pero no significa nada si volvemos a la abdicación del gobierno en cuanto a regular los precios. ¿De qué sirve que se triplique o se gane 4 veces más si también cada producto te va a costar 4 veces más? Si no hay un alto a todos estos precios que están en los alimentos, en todo lo que consumimos, en los pasajes, en el costo de la gasolina, en todo. Entonces es una espiral que no tiene salida. Suben los salarios 3, 4%, la inflación ya está más arriba, pero además los precios en el mercado van 12, 15, 17% más. Entonces, ¿de qué te sirve? Sí, lo vimos apenas ahora con el gasolinazo, ¿no? Con todo el aceite que costaba hace 2 meses, el aceite más barato, 19 pesos, hoy cuesta 27. Así nos subió el salario. Aquí en Colonia de la Ciudad de México, el kilo de tortilla, 19 pesos, el kilo de tortilla. Bueno, o sea, con un kilo de tortilla yo voy a citar un clásico. pasaje, Yo no soy la señora de la casa, así que no sé. Como dijo aquel. En un buen tiempo, quien era subdirector del Banco de México, hablaba de la política económica yendo al mercado, que se llevaba el secretario de Hacienda. Decía, mire señora, ¿cuánto costaba eso hace 2 días? No me venga a mí a hablar del dólar.
Esto es lo que la gente necesita. Cuando anunciaron que venía una devaluación, fue por el secretario de Hacienda, dijo que lo necesitaba en punto de las 7:45, que era el momento en el que se abría la bóveda. Permítame su saco. Se puso donde estaban los lingotes de oro y se detuvo la devaluación. Una forma mañosa, pero con lectura. O sea, somos un país que tiene reservas, que puede enfrentar, que no requiere devaluación. Pero esa inteligencia, esa forma de ver la economía, no la vemos ahora. Esa es la sensibilidad también que yo reclamo en las mujeres en política y que yo veo que tú la tienes muy en la piel, la flor de piel. Porque yo sí estoy en la calle y sí salgo, además de que obviamente voy al súper, tengo un bebé de 4 años, sé cuánto vale la leche, la medicina, la consulta, o sea, no, esta sensibilidad de nací en un pueblo pobre, sigo viviendo en ese pueblo, bueno, ahora gran parte del tiempo vivo aquí en la Ciudad de México por mi propia aspiración, pero sigo estando, yo no tengo casa en Mérida, yo vivo en mi pueblo y cuando salgo a la puerta de mi casa, cuando camino a la calle y la gente te comenta, ves, también, y también lo provoco para que mi hijo no vaya a pensar que nació con la vida resuelta, tiene que esforzarse para... Claro. Esto sí te quisiera preguntar, ¿qué país le quieres dejar a tu hijo? Precisamente por eso es que es mi principal motivación, mi hijo, pero porque lo veo reflejado en los hijos de los demás, no por mi hijo, sino que en esta condición a mí me gustaría tener un país en donde sea el esfuerzo, el talento y la dedicación lo que marque el destino en la vida y no dónde ni cómo te tocó nacer. Hoy si te toca nacer en un pueblo como el mío, salvo una excepción, en mi caso que ha requerido de muchísimo esfuerzo, que sigue teniendo muchísimo esfuerzo, difícilmente puedes salir adelante. Difícilmente puedes salir porque no hay escuela, y si no tienes dinero para el pasaje, si además sube la gasolina y el diésel, entonces ya no hay dinero para el pasaje. Tienes niñas que a los 15 años ya deciden casarse porque creen que es la solución, y luego pues no es la solución, empeora, y una serie de condiciones que en el entorno te van dando razón de decir, tienes que cambiar de fondo las cosas. ¿Cómo las cambias? Pues como iniciamos la práctica, evaluando la política económica, la social. Cuando las evaluemos y sepamos qué es lo que sí funciona, porque hoy si me preguntas qué sí funciona, no lo sé. Si veamos que funciona, lo fortalecemos, y lo que no funciona, lo cambiemos, pisemos los callos que se pisen, para que podamos cambiar. Así cambia nuestro país. Este es el único país que tenemos. Es el país que yo le quiero heredar a mi hijo, pero a los niños también de todo el país. No nada más a mi hijo, ¿no? Sino haría como un famoso presidente de un partido que los lleva a estudiar a otro país, ¿no? A Francia. Oye, y volviendo al inicio. Paco, tú me lo haces en el radio. Cuando estoy encarrerada me dices, nos vamos a comerciales. Y le echas la culpa a Norberto. Norberto no está ahorita, pero... Es nuestro productor. Tenemos que hacer una pequeña pausa. En un momento regresamos a Reporte 10. Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público y el debate se concentra en buscar la verdad. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Durán y periodistas invitados. Todos los sábados 9 de la mañana. Fuego Cruzado, un programa de debate y opinión que presenta las cosas como son, donde se confrontan opiniones y se defienden posturas. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas. Qué bueno que sigue en sintonía de Reporte 10. Y Lilia, antes de que me interrumpieras... Sí, feamente, ¿verdad? Feamente. Tú lo haces así en los micrófonos del radio. Yo quisiera Tendrás que regresar. estar en ese programa, ¿eh? Sí, Darte con cuenta mucho gusto. Claro. Y molestarlo, porque así me lo hace. Entonces, juego que tiene desquite ni quien se fije. Ya, a mano. A mano. A mano. Yo quisiera regresar al inicio de nuestro programa, de nuestra plática, de esta muy interesante conversación. Hay quienes dicen que usted está pugnando, bueno, no lo dice, estamos viendo claramente que usted está pugnando porque haya una consulta para que su partido seleccione a su candidato. Otros dicen que debe ser a la manera tradicional, que es el dedazo del gran elector,
de quien pronuncia las palabras mayores, que es el presidente de la República, a quien ustedes llaman el primer periodista del país. Y dicen que esto debe seguir siendo así, no solamente por uso y costumbre, sino porque cuando se ha puesto la candidatura presidencial a la voluble decisión de los militantes, el PRI ha perdido. Y señalan, la Bastida candidato, derrotado. Madrazo electo también en una consulta popular, derrotado. ¿Usted qué les contestaría? Es que no solo es la consulta de los militantes, y lo que lastima y fractura, que es el mito que están tratando de generar en una consulta abierta, es cuando los dados están cargados de un solo lado. Cuando de verdad abres el proceso y que la gente con libertad pueda expresar su voluntad con credencial de elector. Porque ¿qué es lo que hacen? Es que con el padrón de militantes, entonces de repente resulta que fuiste a votar y ya no eras militante. Yo no le creo en el PRI, sino trampa. Lo hacen. En esos procesos, eso fue lo que lastimó realmente, porque los dados estaban muy cargados. Pero si abres un proceso donde de verdad se manifieste el que quiera, militante o no, si simpatiza contigo y tú quieres ser candidato con mi credencial elector, en una elección llevada por el INE, que lo permiten, la propia ley está contemplada que el propio gasto de un proceso interno pueda ser contemplado por el Instituto Nacional Electoral. Lo ha hecho el PRD en varias ocasiones. Lo ha hecho el PRD. Puede ser con credencial de elector, entonces los ciudadanos van a acompañar esa candidatura. Te lo digo, yo, la presidencia municipal, la diputación local, la diputación federal y la gobernatura fueron de interna, con credencial de elector. Y pasa un fenómeno, además, en el caso de cuando es con credencial de elector. Cuando fui candidata a presidenta municipal, votó el 84% del padrón electoral. Y en la gobernatura, que estábamos 23 puntos abajo, gobernaba el PAN, no solo gané por 7.46, sino que votó el 77% del padrón electoral. Entonces, lo que hoy estamos viendo es que en el peor de los casos no salen a votar, y eso también es muy grave. Claro. No hay elección que levante más del 50% del padrón electoral. Y en el peor de los casos, como partido, es que nuestros propios militantes votan en contra nuestra. Por eso me parece que si abres la elección con credencial de elector, sin ningún dado cargado hacia ningún lado, y los ciudadanos se pueden manifestar, va a ser un candidato. Pero bueno, tú dices, estuve en el Pico de Orizaba, he seguido algunas etapas de tu presentación en varios estados, de la necesidad de hacer agrupaciones de mujeres, de consolidar también algunas fuerzas de esa naturaleza. Y bueno, si quieres ser presidente tienes que ser conocido. Claro. Tienes que haber hecho un trabajo de partido. Pero bueno, a lo mejor le temen porque si es el señor Meade, por ejemplo, ¿no? Está ahí, pues no le van a votar. Si la abres, él si pensaba que puede recibir muchísimos votos, se equivocó. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo sabe que las medidas que se han tomado hacendarias han empobrecido más al país, que hay reformas que han perjudicado. Si lo hace el señor Videgaray, le va a suceder lo mismo. Entonces, en este cuadro que aparece dentro de un primer nivel de aspirantes, que el señor Nuño, por ejemplo, ¿no? Que ya posan en las televisoras. Que tanto bien le ha hecho la educación. Bueno, que va a votar. Entonces, ahí es en donde yo creo que Ivonne Ortega les da miedo. Pero les da miedo. Que la abran. Si hay un proceso interno y la ganan, pues a lo mejor estamos equivocados nosotros. Pero si hay un proceso interno, que no creo. Así como salimos a preguntar, salí y pregunta. Y bueno, si trajéramos aquí público, tendríamos que estar poniendo bip a cada pronunciamiento de estos nombres, ¿no? Sí, pero de verdad creo y estoy convencida y por eso lo estoy defendiendo, y me parece, la Asamblea es el máximo órgano de nuestro partido. Por encima de la Asamblea no hay nada. Por encima de la Asamblea no hay nada, y lo que estamos pidiendo es que la Asamblea asuma esa responsabilidad de máximo órgano decisor y salgamos con la Asamblea con un acuerdo de cómo se van a seleccionar los candidatos, y ojalá sea pronto, aunque sea una consulta abierta, que haya, no sé, 30 días de campaña, 35 días de campaña, para que en diciembre ya estemos definiendo candidatos, no solo a la presidencia de la República, sino a los 1.548 ayuntamientos. Oye, pero el PRI, de acuerdo a las encuestas, está en tercer lugar. Pues yo te voy a comentar, en el caso de las encuestas, muchas en las que han habido en México que han fallado, pero particularmente en la de Estados Unidos vale la pena comentar, porque hasta las 4 de la tarde las encuestadoras del mundo daban como ganadora a Hillary Clinton, y a las 6 de la tarde había ganado Donald Trump. Estamos hablando de una elección que falta 16 meses. No, en realidad sí ganó Clinton los votos populares. Sí, pero tú tienes que medir de acuerdo al programa electoral que tienes. Claro.
parece que, y debo decírtelo, hay una Ivonne Ortega muy diferente. Has estado en Fuego Cruzado, en otros programas. Sí, claro. Y hoy te siento más madura, te veo más que has aterrizado en una realidad muy, ¿cómo te podré decir? Muy dolorosa para el país, muy dolorosa para los ciudadanos. Lastima. La mayoría estamos lastimados. Claro, y con justa razón. Y esta, o no era hace 3 años, 4 también, 5 también, que nos hemos visto en estos programas, no tenías esa sensibilidad que muestras ahora. Estas posiciones, este recorrido por el país te la despertó cuando nace tu hijo, es cuando también te surge una serie de interrogantes y te sacude. ¿Qué es lo que pasó con la Ivonne Ortega de hace 4 años y la que eestoy viendo ahorita? Siempre he de sido, hace 4, de hace 5, siempre, de hace 3. Siempre he sido una mujer muy sensible por mi propio origen, por mi propia condición. Nazco en una condición muy difícil, como millones de mexicanos en el mundo, pero pasan cosas en mi vida. Una, precisamente el ser madre, te sensibiliza, hipersensibiliza, y la otra es recorrer el país, en donde me he metido a las alcantarillas de Tijuana. Ahí puedes ver lo que quieras. O sea, el submundo. Un submundo. Se me corta la voz de pensarlo de lo que vi. O sea, no es lo mismo que yo te lo cuente ahorita, o que yo te muestre fotos, inclusive a que tú estés físicamente, lo veas. He estado en el Pico de Orizaba. Ese mundo también había en el Distrito Federal. Aquí, por las supuesto, alcantarillas, las alcantarillas aquí, en las zonas más ricas, en la parte de abajo, hay un submundo muy complejo. Y aquí es donde dices, ¿dónde está el sistema? ¿Dónde está el que debió haber atendido esto? Porque ¿en qué momento se rompió la sociedad? ¿En qué momento la gente tuvo que ir a vivir a las alcantarillas con su bolsa de cemento, niñas embarazadas, probablemente abortando? Entonces, el haber recorrido el país, escuchar, porque afortunadamente en el caso de Yucatán la condición es un poco diferente al resto del país. Y no lo digo porque fui gobernadora, sino que los yucatecos son así, hay un gran sentido de identidad, de pertenencia, no hay por lo menos pobreza alimentaria, hay que comer. He estado en lugares en donde la gente no tiene que comer, o sea, literalmente nada que comer. Me pasó un día y medio, los niños no han comido nada. En Yucatán hay pobreza, pero no hay miseria. No hay miseria, es correcto. Entonces, al estar recorriendo el país, pues obviamente te sensibiliza y te hace ver la realidad que no veías en tu pequeño terruño, que era Yucatán, ¿no? Claro. Pues yo he tenido la suerte de, como si la ha tenido Lilia, de platicar con usted periodísticamente, aunque lo hemos hecho en privado, para otros asuntos en otras ocasiones. A ver, ¿qué otros asuntos? ¿Cómo está eso? ¿De qué en privado y qué tal y tal? En una comida muy grata, por ejemplo, comida muy grata, comida yucateca, además sabrosísima, sí, que ya se me antojó. Vamos a cenar. Ya somos 2. Y hablando pues también de política, que es de lo que hablamos siempre, ¿verdad? Y ha sido muy, muy grato que nos haya acompañado en este reporte 10, porque de verdad, excepcionalmente escuchamos hablar a los políticos como ha hablado usted, hablar de la gente, hablar como la gente. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y de las mujeres en política, ¿eh? Sí, porque además, porque yo sí, tú decías hace un rato, las mujeres lamentablemente tienen que masculinizarse para competir en política. Y hoy vemos que no es necesario. Aquí hay una dama. No, muy ni femenina. eso, ni usar rebozo. No. ni andar con el rebozo. Ni una ni otra. Para decir soy mexicana, ¿no? Muchas gracias, Ivonne. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Paco. Lilia, muchas gracias. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invitamos a que la próxima semana también nos sintonice. Y mientras tanto, le deseamos, como siempre, que haya buenas gracias y muchas noches. Y en su momento hay que ir a votar por Ivonne Ortega. Eso. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.